Imagínate que te compras una máquina de coser de muy alta gama, de alta tecnología. Ella es hermosa, esa máquina, costosa, y tiene múltiples funciones. Pero decides no leer el manual. Y en lugar de hacer eso y seguir las instrucciones del fabricante, comienzas a usarla como te parece. Muy pronto la máquina deja de funcionar correctamente. El problema no fue el diseño, no, el problema fue ignorar las instrucciones del diseñador. Así sucede en nuestras vidas. Dios nos creó con un propósito y nos entregó su palabra como el manual de instrucciones para vivir conforme a su diseño. Cuando imaginamos sus instrucciones y algo falla, somos nosotras quienes nos apartamos del camino. Debemos nosotras seguir el manual de instrucciones. Eso es lo que el Señor nos ha dado en toda su palabra. Y este salmo nos lo reafirma. El salmista comienza describiendo a los bienaventurados. Bienaventurados los de perfecto camino, los que andan en la ley de Jehová. La bendición no proviene de nuestras propias decisiones, de nuestro propio poder, sino de caminar conforme al diseño de Dios. El salmista reconoce que Dios ha dado mandamientos para ser obedecidos y expresa un deseo profundo. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Este debe ser un aliciente en nuestra vida, ese ojalá guardemos esos caminos. Observamos que Dios no se adapta a esos caminos nuestros. Nosotros somos los que debemos adaptarnos y ajustar nuestros caminos al único camino, verdad y vida, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué aprendemos de Dios a través de esta observación? Dios es un diseñador intencional. Él establece normas porque Él es santo. Él conoce el propósito para el cual fuimos diseñadas y creadas. Habla de lo que viene en nuestra mente cuando estamos en Dios es lo más importante de nosotros. Entendemos nosotras que no somos productos del azar, que no pertenecemos a nosotras mismas, que fuimos creadas para reflejar la gloria de Dios, que es lo que a través del diseño divino debemos hacer, reflejar esa gloria de Dios. La autora Mary Kassian enseña que la mujer florece cuando vive conforme al propósito para el cual fue diseñada por su creador. Quisiera hacerles algunas preguntas, pero por cuestiones del tiempo, quiero que ustedes las mediten a solas. Va a haber unos tiempos de meditación a solas más adelante. Y quisiera que ustedes guardaran estas preguntas. Si ustedes ven en nuestra agenda, en la parte de la mitad hacia adelante, está el devocional. Y es bonito que pudiéramos ahí hacer estas preguntas y responderlas a la luz de la palabra. Y las preguntas son, ¿estoy buscando mi identidad en mis emociones o las estoy buscando en la palabra de Dios? ¿Permito que Dios defina quién soy? ¿Estoy caminando según el diseño o según mis preferencias? La verdadera feminidad bíblica comienza cuando reconocemos la autoridad de Dios en nuestras vidas. Y teniendo esta claridad, quiero que vayamos a nuestro segundo aspecto, nuestro segundo punto, buscando la santidad de Dios. Ahora acompáñenme a los versículos 33 al 40. Yo los estaré leyendo para que ustedes por favor me sigan. Y así dice la palabra de Dios. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento
y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Y aquí quiero que imaginemos un enorme bloque de mármol, parece una roca sin forma. Sin embargo, cuando el escultor comienza a trabajarla, comienza a pulirla, golpe tras golpe va quitando aquello que sobra, hasta revelar una hermosa escultura. Si el mármol pudiera hablar, ¿qué nos diría? El mármol diría, no me golpees, pero el escultor le respondería, no estoy destruyéndote, estoy formando la obra para la cual fuiste creado. Así actúa Dios con nosotros. Muchas veces la santificación duele porque implica quitar de nosotros el orgullo, la soberbia, el egoísmo, la idolatría y nuestra autosuficiencia. Sin embargo, Dios no nos está destruyendo. Él está formando el carácter de Cristo en nuestras vidas. Como vemos en este pasaje, en esta estrofa aparece repetidamente una petición al Señor. Enséñame, dame entendimiento, guíame, inclina mi corazón, aparta mis ojos. Qué belleza poderle decir a eso al Señor de todo nuestro corazón. El salmista entiende que no puede vivir conforme al diseño de Dios en sus propias fuerzas. Necesita una gracia divina. ¿Y qué podemos aprender acerca de Dios en este pasaje? Aprendemos que Dios es santo, es el único que transforma nuestros corazones. Él es el quien dirige. Nosotras dependemos de Él y de lo que Él forme en nosotros. El pastor John Piper enseña que Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. La santidad no es una lista de meras reglas, es encontrar nuestro mayor deleite en el Señor. ¿Y qué vemos en nosotras? Que nuestro corazón naturalmente se desvía. Necesitamos la obra transformadora de Cristo en nuestras vidas, la verdadera identidad que Él desarrolla con la santificación, que a través de su palabra y a través de una vida caminando con el Señor podemos alcanzar. John Bake enfatiza que la santidad práctica es la evidencia de una fe genuina. No somos salvas por nuestras obras, pero una vida transformada demuestra la obra de Dios en nosotras. El Señor transforma y a través de lo que Él nos da y esa vida transformada podemos impactar a muchas personas. Y quisiera también dejarles unas preguntas para meditar sobre este punto. ¿Qué compite con Dios por la atención de nuestro corazón? ¿Qué deseo necesito rendir al Señor día a día? ¿Estoy cultivando una relación diaria con Dios? ¿Es un anhelo que Dios me enseñe, me guíe por medio de su palabra? La autora Elizabeth Elliot escribió, la voluntad de Dios no es algo que se añada a tu vida, es un curso que ya debes seguir. La mujer piadosa no busca crear su propio propósito, busca y obedecer el propósito de su diseñador. Siguiendo este aspecto, vamos a nuestro tercer punto.
la suficiencia de las Escrituras. Y quisiera que me acompañen, y sí, en este momento que todas alcemos nuestra voz para leer este versículo. El versículo 105. Por favor, buscamos el versículo y lo leemos todas a una voz. Versículo 100 dice, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. En Génesis 1:3 dice, y Dios sea la luz, y fue la luz. A pesar de esto, el hombre no quiso vivir bajo la luz, porque vivir bajo la luz es vivir en comunión con Dios, y el hombre rompió esta comunión cuando se inclinó a mirar las tinieblas y escuchó esa voz de esas tinieblas que le cegaron el entendimiento y dejó de resplandecer la verdad en ese momento. Desde entonces, el hombre ha vivido continuamente en las tinieblas porque rechazó la luz. Cambió la luz de la verdad por las tinieblas de la mentira. Por eso el hombre se perdió en el camino correcto. Aquí la pregunta para nosotras es, ¿vivimos esclavas del pecado o hemos decidido andar en la luz, que son las misericordias de Dios? Necesitamos la luz para caminar. La palabra lámpara en este contexto significa destellar una luz en un camino fresco. No es una tierra pisada por todo el mundo. Son pocos los que la pisan. Y la palabra lumbrera es un resplandor, es como un relámpago. Y así es la palabra cuando la creemos verdaderamente en nuestro corazón, convirtiéndose en un destello que ilumina el camino por donde tenemos que andar. El salmista afirma que la palabra de Dios es una lámpara a sus pies. El propósito de la lámpara es alumbrar nuestro camino. Esto lo que nos enseña es andar en la voluntad del Señor y a entender que no podemos andar por vista, sino por fe. La fe nos hace ver lo que la vista no puede ver, es decir, la obra del Espíritu Santo. La única manera de abrirse camino en medio de la oscuridad de este mundo es abrir el corazón para que la lámpara del Evangelio nos haga ver y entonces todo nuestro camino será una lumbrera. Ustedes se imaginan, y nos ha pasado cuando vamos de pronto en la noche y prendemos una linterna y casi no vemos. Y el Señor va alumbrando ese camino y Él es esa lumbrera para permitirme ver. Y Él me está regalando, nos regala todo esto en su palabra. Como decíamos anteriormente, a veces pensamos que son reglas, exigencias, pero no. Es el amor del Señor, es la misericordia del Señor extendida hacia nosotros. La escritura es suficiente porque proviene del Dios perfecto. Que ese sea nuestro deleite, esa escritura. ¿Qué aprendemos acerca del Señor? Dios nos habla, Dios nos guía, Dios no nos deja en confusión. El pastor Sproul insistía en que la Biblia es la revelación autoritativa de Dios para la vida y la fe. Que ese sea nuestro caminar también con el Señor. ¿Y qué podemos aprender acerca de nosotras? ¿Somos dependientes de la verdad? No, muchas veces no. No podemos confiar plenamente en nuestros propios sentimientos. Necesitamos una autoridad superior a nuestra propia opinión. Nuestra autora del libro El diseño divino, Nancy DeMoss, enseña que una mujer arraigada en la palabra tendrá estabilidad incluso cuando las circunstancias son adversas y cambian.
Y quisiera también dejarles aquí unas preguntas de aplicación para que meditemos. ¿La Biblia es mi autoridad final? Esa es una buena pregunta para que nos hagamos el día de hoy. ¿Estoy alimentando mi mente diariamente con las Escrituras o me están alimentando otras cosas? Esto es muy confrontante, pues para mí en lo personal. Pero pues el Señor es tan misericordioso que me ha permitido hacer este estudio y entender muchas de sus verdades. Doy gracias a Dios por eso. ¿Busco respuestas primero en Dios o en las opiniones humanas? ¿Quién dirige mi vida? Lo que dicen las personas, lo que dicen las redes sociales, lo que la televisión dice. ¿Quién dirige nuestra vida? La mujer que conoce la palabra, conoce al diseñador. El Señor pues sea obrando en este aspecto. Y llegamos a nuestro cuarto punto, la necesidad del Evangelio. Quisiera que leyéramos el versículo 176. Lo voy a leer mientras ustedes lo buscan en la palabra, en la Biblia. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Este versículo cambia completamente toda la perspectiva del Salmo. El mismo hombre, el salmista que comenzó hablando de caminar perfectamente, ahora termina confesando, como debemos confesar todas nosotras, me he extraviado. Esa es nuestra historia. Nosotras nos hemos extraviado, pero fuimos creadas para reflejar la gloria de Dios. Lamentablemente, el pecado distorsionó ese diseño. Nos alejamos, nos apartamos del Señor. Intentamos vivir independientes a Él y ninguna de nosotras sabía cómo regresar por sus propias fuerzas. Entonces ocurrió lo más maravilloso de toda la historia. El buen pastor salió a buscarnos. Quisiera que buscáramos Lucas 19:10. Lucas 19:10, y también quisiera que lo leyéramos a una sola voz. Dice la palabra del Señor en Lucas 19:10. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Repitamos. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué esperanza tan grande para nosotras. Saber que el Señor nos dio nuestro Salvador. Que nosotras no encontramos primero a Cristo, que Él fue el que nos encontró a nosotras, que Él vino a buscarnos. Él vivió una vida perfecta que ninguna de nosotras podía vivir. Obedeció completamente al Padre, murió en la cruz llevando nuestro pecado, resucitó venciendo a la muerte y ahora restaura aquella que el pecado había destruido. El Evangelio no solamente nos perdona, también nos devuelve un propósito para el cual fuimos creadas. Y como dice Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Dios para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos la obra del gran diseñador. Él sigue formando su obra en cada una de nosotras, hermanas. Eso significa que nuestra identidad ya no depende de nosotras mismas, no depende de nuestros éxitos, ni de nuestros fracasos, ni de lo que las personas digan de nosotros, ni de nuestro pasado, ni de ninguna herida. Nuestra identidad descansa en nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y esa es una seguridad que nadie puede quitarnos.
Hermanas, hoy recorrimos solamente una pequeña parte del Salmo 119, pero vivimos 4 grandes verdades. Primera, el diseñador estableció el camino. Segunda, el diseñador transforma nuestro corazón. Tercera, el diseñador nos guía por medio de su palabra. Y cuarto, el diseñador restauró su obra enviando a su Hijo Jesucristo. Tal vez hoy algunas de nosotras llegamos heridas, confundidas, preguntándonos cuál es nuestro propósito. Quiero recordarles una verdad que espero que no olvidemos. Nuestro valor jamás ha dependido de lo que el mundo diga de nosotras, ni la cultura. Nuestro valor siempre ha dependido del Dios que nos creó y del precio que Cristo pagó por nosotras en la cruz. Fuimos diseñadas para su gloria y cuando vivimos conforme al diseño del Creador, encontramos la verdad, la verdadera libertad, el verdadero propósito y la verdadera identidad. Que sea un anhelo ferviente en nosotros inmersarnos en el amor de su palabra, para que el Señor sea esa lámpara que alumbra nuestro camino.